Dije, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene vida. Cada hombre, cada mujer, cuando Cristo estaba en la tierra, que predicaba esa palabra, le daba vida a la gente. Le daba vida a la gente. Porque esa palabra tiene poder. Todavía sana. Dije, Jesucristo sana. No es el hombre, es Él el que sana. Ahora, Él no usa a nosotros, pero nosotros le damos la gloria y la honra a Él. Entonces, quiero que preste oído a lo que Dios va a hablar, porque cuando tomamos el testimonio de mi hija Mariceli y ella testificaba, es lo mismo que voy a predicar. Y ella es testigo que ella nunca me llamó para decir cuál era el testimonio. Yo supe de que Dios sanó a su hijo y la doctora me lo explicó, pero me dijo, parece que me habló en chino. Porque me dijo los nombres de la enfermedad y yo no tengo conocimiento sobre eso. Pero lo que sí tengo conocimiento es que Jesús sí sana y se acabó. Entonces, yo quiero enseñar, no quiero predicar, quiero enseñar. Amén. Entonces, saque libreta y lápiz en esta casa. Amén. Quiero que escriba, si no grabe. Ok, escriba esto. Una de las maneras en que la raza humana siempre ha sido atormentada y seguirá siendo atormentada es a través de las enfermedades. Y la única esperanza que tenía los enfermos antes era la ciencia. Hasta que llegó Jesucristo de Nazaret y todo cambió por completo. En otras palabras, si Jesucristo no hubiera llegado, mi hija Mariceli y su esposo estuvieran llorando, estuvieran en depresión, no tuvieran esperanza. ¿Por qué? Porque la ciencia dio el diagnóstico, pero no podía hacer nada. ¿Me está entendiendo o no? En otras palabras, una de las maneras que la raza humana va a ser atormentada es a través de las enfermedades. Cuando un cuerpo está enfermo, ese cuerpo está atormentado. ¿Habrá alguien que vaya entendiendo lo que Dios está hablando? Entonces quiero que escriba esto. Bíblicamente usted debe de tener conocimiento revelado de la palabra. Debe de creer esa palabra. Debe de renovar su mentalidad, pasando de estar enfermo a entender que Jesús todavía sana. Escribe. Debe de creer tus oídos, tus ojos, tu boca y tu corazón que Jesucristo todavía sana. Debe de pelear la buena batalla de la fe que Jesucristo todavía sana. Vamos, alguien me tiene que ayudar. Tienes que pelear la batalla. Dile que está a tu lado. Tienes que pelear la batalla. Escucha, de lo contrario, usted se conformará a vivir enfermo. Y escúcheme bien, y a vivir atormentado. Tomando pastillas toda una vida. Y cuando el dolor dice aquí estoy, se te acabó todo. ¿Cuántos han tenido algún día dolor en su cuerpo? ¿Y cómo usted ha estado? Así, ay, qué rico dolor. Hoy me siento bien. ¿Cuántos algún día han tenido aquí migraña? ¿Y cómo usted está? Ay, mi amorcito, hoy tengo una migraña que te voy a invitar a la playa. ¿Cuántos han tenido dolor en la columna? Rayo. ¿Y cómo usted ha estado? No, mami, vamos a danzar con Dios. ¿Usted está qué? Atormentado. Dile que está a tu lado hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, ahora mire esto. Ahora vamos a entrar Israel en la predicación. Bíblicamente, escriba, en la época de Jesús, la gente era sanada. Número 1, oían de Jesús. Todo el mes de septiembre, antes de continuar, todo el mes de octubre, vamos a dar clase de los matrimonios. Pero todos los domingos, el mes de septiembre, vamos a estar orando por milagros, sanidad y liberación. Ya terminé, todo el mes de septiembre fue fe. Te di el libro, léelo, no lo compre por comprar o para complacerle al pastor, léelo para leerlo.
Ahora el Señor me habló y me dijo, todo el mes de octubre vas a enseñar cómo yo sanaba cuando estaba en la tierra. Porque Dios te va a sanar a ti y después usted va a ir allá afuera a sanar a otro. En las casas de paz va a ser sanidad y milagro todo este mes. Le voy a mandar las prédicas para que usted las haga. Va a ser milagro, sanidad y liberación en el mes de octubre completo. Lo hacemos aquí, usted lo hace en su casa de paz, usted lo hace en su centro de trabajo, porque allá afuera el 98% están enfermos. Su familia en su país está enfermo. Mándame pastillas, no te voy a mandar más pastillas. Piensa que el dinero cae del cielo aquí. Ponte las manos donde estás enfermo. Yo voy a orar primero por ti. A no ser que haga como la familia de Carlito. Que Carlito ore y no se tan sano, pues dice, ay, no me sané, mándame que hay que comprar pastillas. ¿Estamos listos? Ahora sí, Marvel. You ready? Ok, levanta tu mano y di, bíblicamente, en la época de Jesús, la gente era sanada. Ahora, ¿cómo era sanada? Número 1, oían de Jesucristo. Escríbalo, oían de Jesucristo. Vamos a la escritura, Lucas 7, 1, 3. Mira lo que dice. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Después que terminaba todas las palabras al pueblo que la oía. Entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba ¿qué? Enfermo y a punto de morir. Quiero que oiga ahora. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Una vez más diga, oyó hablar de Jesús. Escucha, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces, todo milagro, toda sanidad, cuando Cristo estaba en la tierra, empezó con la gente oír de Jesús. Entonces, escribe esto. La gente que no tiene soluciones a sus problemas, la gente que no tiene soluciones a su enfermedad y que no se quiere conformar a vivir así, es la más propensa a oír por fe. Lo voy a volver a repetir. Le dije, Dios, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Tú no has dado el mismo poder, tú no has dado la misma autoridad. ¿Por qué no te estás manifestando de la misma manera? Y dice, no, espérate ahí. Yo sí me estoy manifestando. Pero esta generación de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene la fe en Dios como su prioridad. Tienen seguro médico, tienen Medicaid, tienen acceso a medicina. Entonces su primera carta no es verdaderamente la fe. Me dijo, la generación cuando yo estaba en la tierra, esa generación sí oía para creer porque no tenían otra solución. Si usted tiene otra solución aquí, usted no está entendiendo lo que Dios está hablando. Va a tener que llegar como mi hija Mariceli, que la ciencia le dijo tiene un quiste, ¿a dónde? En el cerebro. Ahí no había medicina. Ahí no había. Ahí ella no tenía otra solución. Ahí ella tenía una sola solución. Y esa solución se llamaba Jesucristo de Nazaret. Alguien me tiene que ayudar. La generación de Jesús era propensa a oír con fe. Era propensa. Por eso, cada palabra que oían, tú veías cómo se manifestaba. Escribe esto. Vamos a Hebreos 4:12, la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice. Cada palabra que Dios pronuncia,
tiene poder y tiene vida. Ay, yo voy a seguir. Parece que le estoy predicando a gente sorda hoy. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dije, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene vida. Cada hombre, cada mujer, cuando Cristo estaba en la tierra que predicaba esa palabra, le daba vida a la gente. Le daba vida a la gente. Porque esa palabra tiene poder. Si lo que yo estoy predicando no te da vida, tú no estás oyendo por fe. No estás oyendo por fe. No estás oyendo por fe. Allí examina nuestros pensamientos. Allí examina nuestros deseos. Y deja claro que si son, buenos o malos. Escriba que lo voy a enseñar. La palabra de Dios tiene tanto poder que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo en aquellos que realmente quieren ser sanos. Y le cambia los pensamientos de estar enfermo a estar sano. Come on, Mariceli, que voy a predicar contigo. No, Mariceli, no, mi hijo, el papá. Ven ahora el papá, ven para acá el papá. Mariceli está casada, esa es su esposa. Y la que está gritando es su hermana. Vive en los Estados Unidos, en Norteamérica. Si fue el médico y nació aquí, tiene seguro médico. Fue el médico. El médico le diagnosticó. Pero él se dio cuenta como papá que la ciencia a veces llega hasta un límite. Pero la mamá vino a este lugar y empezó a oír de una fe inquebrantable. En otras palabras, empezó a cambiar su manera de oír. Y la palabra cuando entró aquí, que es poderosa, que es viva, que es más cortante que una espada de doble filo, empezó a cambiar la mentalidad. De pensar que su hijo tenía un quiste en el cerebro a creer que Jesús lo podía hacer. Y con la palabra de Dios tiene power. La palabra de Dios da vida. Pero ¿cómo tú la estás oyendo? Porque lo que Dios está hablando a través de mí, esa palabra penetra. Y sabe lo más interesante de lo que penetra, que dice, allí examina nuestros pensamientos y nuestros deseos y deja claro si son buenos o son malos. Cuando él oyó con fe, él dijo, bueno, aquí la ciencia no puede hacer nada. Entonces se convierte en alguien propenso a oír. ¿Por qué? Por fe. Cuando esa palabra penetró, así, penetró, dijo, de estar enfermo tu hijo, yo soy el único que lo puedo sanar. De estar enfermo tu hijo, yo no lo creé con ese quiste. Yo tengo poder para hacerlo. Mi palabra tiene power. Mi palabra da vida. Y dice la esposa, y me imagino que él, que empezó a activarse en él una fe inquebrantable. Gracias. Escribe esto. Era de tanto impacto la palabra de Dios en esa generación,
Era tan poderosa la palabra de Dios en esa generación, llena de vida y de esperanza, que cuando la oían, ninguna adversidad lo detendría hasta ver manifestada la palabra en su vida. Dije, era tan impactante la palabra de Dios. Era tan poderosa la palabra de Dios. Estaba tan llena la palabra de Dios de vida, que cuando esa gente la oía, ninguna adversidad lo podía detener. Dije, ninguna adversidad. Dije, ninguna adversidad lo podía detener. Y escúchame bien, y no paraban hasta que lo que ellos oyeron se manifestaba en su vida. Hay una generación hoy, le da la palabra, la toma, y en la primera adversidad sueltan la palabra. No oíste correctamente. Dije, no oíste correctamente. Marcos 10:48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Si tú buscas, no te quise traer el significado de la palabra reprendía. ¿Sabe cuándo reprenden a alguien? Cuando se está portando mal. Busca el concepto de reprendía. No tengo tiempo para darte. No te lo puedo dar todo. Cuando reprenden significa que están regañando a alguien que hizo algo indebido. Y en ese caso lo estaban reprendiendo. Ten cuidado si el que te está reprendiendo incorrectamente. Porque lo estaban reprendiendo. Y él no estaba haciendo nada indebido. Me imagino que el que lo estaba reprendiendo era un finucci, un demonio, que lo atormentaban los gritos. ¿Y por qué Pastor Álvarez grita tanto? Estás atormentado. Mi voz te atormenta. No a ti, lo que porta. Pero pone la música en el carro mundana a todo meter. Pone TikTok a todo meter. Vamos, mira el que está a tu lado, dile, Dios te está hablando. Vamos, Olguita, toca a Olvin y dile, Dios te está hablando. Pero cuando te molesta con tu esposo, grita. Cuando te molesta con tu esposa, grita. Entonces el mío te molesta. Tú ves, ya vi yo, llegó Cecilio medio muerto y ya te alaba lo que vive. Escribe. La gente tenía tanta fe en la palabra de Jesucristo que al oírla solo deseaban que se decretara sobre la enfermedad. Usted debe de oír la palabra de Jesucristo. Usted debe de creer la palabra de Jesucristo. Pero usted debe decretársela a la enfermedad. No solo oírla, no solo creerla. Usted tiene que decretar la palabra de Dios sobre la enfermedad. Porque esa palabra tiene más poder que la enfermedad. La enfermedad vino a dar muerte, pero la palabra de Dios vino a dar vida. Pero tú eres el que decide. Eres tú el que decide. Y si tú no crees lo que estoy predicando, pues entonces cree por el testimonio de mis hijos. Vamos a Mateo 8:16. Mira lo que dice. Y 17. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué más? Y con la palabra lo echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Míreme. Usted no va a oír a alguien, se lo voy a repetir una vez más. Usted no va a oír a alguien si usted primero no oyó de esa persona. Usted no va a oír a alguien si usted primero no oye lo que es capaz de hacer esa persona. La gente, si tú lo lees bien, pon el 16 por favor. Dice, y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, muchos enfermos. Significa que el que lo trajo tuvo que decirle, oye, ¿estás enfermo? Yo he oído a alguien que se llama Jesucristo de Nazaret.
Me dijeron que iba a estar en Tampa, Florida, en Centro de Esperanza Familiar. Vamos conmigo. Mira, Él me sanó a mí. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Por eso la gente venía a Jesús. Porque el que oía la palabra, Luisito, quedaba tan impactado que cuando veía a alguien en la misma necesidad no se podía quedar callado. Si todos los que están aquí oraran en su altar: Señor, tú sanaste a mi hija de asma, ponme en mi camino todo lo que tienen asma. Dios te lo pusiera. Usted orara y Dios lo sanaría. Pero ya se te ha hasta olvidado de a dónde Dios te sacó. Ya ni te recuerda. Ya no hace memoria de cómo Dios sanó a tu familia. Mucha gente dice: pastor, como usted habla de que su Señor lo sanó, y no pararé de hablar. ¿Cómo voy a dejar de hablar de algo que Dios hizo en la vida de mis hijos? ¿Cómo usted va a dejar de hablar que Dios te sanó de cáncer? ¿Cómo vas a dejar de hablar que Dios te sanó de tumores, que te sacó del alcohol, que restauró tu matrimonio, que te sacó de la brujería? ¿Cómo vas a dejar de hablar de esas cosas? Hoy y todo el mes de octubre vamos a orar por los enfermos. Y el que testifique, después vamos a orar para enviarlo. Que lo mismo que Dios lo sanó, ellos oren por eso. Y dice: cuando llegó la noche le trajeron muchos endemoniados y con la palabra le echó afuera. No solo es oír la palabra, no solo es creer la palabra, tiene que hablarle la palabra a la enfermedad. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. ¿Cómo lo sanó? Con la misma palabra. Mírenme bien, la gente oía la palabra, la gente creía la palabra y Jesús decretaba la misma palabra. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Primero te está dando la palabra para que la oigas. Es una palabra que tiene poder. Es una palabra que tiene vida. Es una palabra que no tiene límite. Tú la oyes. Cuando vengas aquí, cuando vamos a orar, vamos a decretar la misma palabra y algo va a pasar a tu favor. ¿Me está entendiendo? ¿Qué significa que la palabra de Dios tiene tanto poder, tiene tanta capacidad de echar fuera a su cuerpo la enfermedad? ¿Qué significa eso? Mira lo que dice Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Eso fue lo que decretó Jesús. Él oraba, la gente venía a él porque oyeron de Jesús y él era la palabra, el verbo se hizo carne. Y cuando él iba a orar, él desataba la misma ¿qué? Palabra. Y dice: y ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y allá viene: y por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Escribe la poderosa palabra de Dios. La poderosa palabra que predicaba Jesús. Cuando estaba en la tierra, que daba vida, que sanaba, que hacía milagros, sanidad, liberación y prosperaba. Esa palabra todavía permanece. Dije: esa palabra todavía permanece. Permanece con el mismo poder y está listo para expulsar cualquier enfermedad. Dije: la palabra de Jesús todavía permanece. Tiene el mismo efecto para hacer milagro, para hacer sanidad, para hacer liberación. Esa misma palabra tiene el mismo poder. Tiene el mismo poder para dar ¿qué? Vida. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:25 y ya terminé. Mira lo que dice: mas la palabra del ¿qué? No puedo entender cómo estamos predicando esa palabra y no oramos por los enfermos. No puedo entender, Ángel, cómo se predica la palabra de Dios
Y todavía no se ora por milagros, no se ora por sanidad, no se ora por liberación. Si el apóstol Pablo estaba diciendo en el Nuevo Testamento, mas la palabra del Señor, no la de él, la del Señor, permanece. Dije permanece. Dije permanece. Esa palabra no tiene fecha de expiración. La medicina sí tiene fecha de expiración, se vence, pero esta no se vence. Así que Dios está listo para volverlo a hacer. Habrá alguien que está oyendo diciendo: la palabra de Dios es mi única esperanza, la palabra de Dios es la única que tiene solución, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida. Habrá alguien que está oyendo desde esa perspectiva. O habrá alguien que está oyendo: no, yo en mi casa tengo la maquinita de la diabetes. Pues síganse inyectando entonces. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido que anunciada. Y termino con esto. La palabra de Dios es tan poderosa y tan viva que no ha cambiado. Permanece para siempre. Tiene el mismo poder para hacer que penetra hasta partir lo más profundo de tu ser. Cambie esa mentira de estar enfermo y de creer que Jesucristo no sana. Jesús sí sana. Levanta tu mano y di: Jesús sí sana. Y escúchame bien. Y esta es la pregunta y termino ya. ¿Habrá alguien que oyó de Jesús en este lugar? Como el ciego Bartimeo. Y como esa multitud que solo con oír la palabra. Come on, Job. Yo termino con esto. Mírenme. Sácame la cámara. Yo termino con esto. Dios me ha usado para predicar la palabra. Yo lo único que sé, que la misma palabra que estoy predicando es la misma que predicó Jesús. Pero hay algo que descubrí, porque muchas veces decía: Dios, pero ¿por qué esta generación no está viendo? Y me dice: la generación mía, me dijo Jesús, era muy propensa a oír por fe, porque no había otra solución. En otras palabras, el centurión tenía un siervo que amaba, que iba a morir. Significa que había ido a la ciencia y la ciencia ya no podía hacer nada. En otras palabras, ya no tenía esperanza. Lo que estaban era preparándolo para enterrarlo. Pero cuando él oyó de Jesús, esa palabra con poder y con vida penetró y le cambió la mentalidad de que el único que podía levantarlo aún de los muertos se llamaba Jesús. Y escucha, por eso le mandó anciano a hablar. El ciego Bartimeo, que tanto hemos predicado, el primero oyó. Ya él se había conformado a vivir ciego, pero él oyó. Esa palabra penetró con poder, con vida, y le dijo: cieguito Bartimeo, es ahora o nunca. Y el tipo empezó a gritar. Tú no vas a gritar como loco cuando tú sabes que la única solución la tiene alguien. Usted no la va a soltar. Ahora, esta es mi pregunta: ¿qué palabra tú has oído? Te he predicado la misma palabra que ellos oyeron. Jesucristo está vivo. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y está aquí en esta casa. Dije: está en esta casa. Y yo siempre le he dicho a esta generación, Jesús, siempre le he dicho: no puede ser que un ciego que nunca había oído de Jesús, solo por oírle una sola vez, hizo que Jesús se parara y lo sanara. No puede ser que ese centurión, además que oyó una sola vez de Jesús,
y hizo que Jesús se detuviera. Empresario, tú no tienes por qué estar enfermo. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál fue la carta de presentación de esos ancianos con Jesús para interceder por el centurión? En mis palabras le dijo Jesús, ese centurión no construyó una sinagoga. Él es digno de que tú lo oigas. Empresario, si tú eres un hombre que das primicia y que diezma de verdad y no honra, yo me paro en la brecha que tú eres digno de que Jesús te sane hoy. Tú eres digno. Porque esa fue la carta de presentación, léalo en su casa, de los ancianos con Jesús para que sanara a su siervo.